Bienvenidos a Herramientas contra la Leyenda Negra. En este canal nos dedicamos a desentrañar los misterios de la historia española e hispana en general, desafiando mitos y revelando verdades ocultas. Hoy les traigo un contenido excepcional que no se pueden perder. Les adelanto que no van a encontrar algo igual en ningún otro sitio. Ahora, antes de sumergirnos en el tema de hoy, lo primero es lo primero, y es expresar mi más sincero agradecimiento a todos nuestros increíbles mecenas de Patreon. Su apoyo constante nos permite seguir adelante con este proyecto y llevar la historia española e hispana en general a más personas. Recuerden que el enlace para unirse a Patreon se encuentra en la descripción del vídeo, al igual que otras formas de colaborar con el canal. Además, no puedo pasar por alto a nuestros suscriptores, aquellos que dan me gusta, comentan y comparten nuestros vídeos. Su apoyo es de vital importancia para que el canal llegue a más personas y así, entre todos, desmontar la leyenda negra hispanófoba. Esta semana tuve el gran privilegio de grabar para el canal al almirante retirado de la flota don Juan Rodríguez Garat sobre el uso de la historia como arma contra España y su armada. Para quien no lo sepa, el almirante de la flota, Alflot, es un alto cargo de la Armada Española responsable de la flota, es decir, del conjunto de buques de superficie y submarinos, unidades de guerra de minas, unidades aéreas, unidades de guerra naval especial y la infantería de marina. Es nombrado por el rey a propuesta del ministro de Defensa y depende directamente del almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, conocido como AGEMA. El almirante explica con detalle cómo y por qué se ha manipulado y se manipula la historia utilizándola como arma contra las naciones y muy especialmente contra España y su armada. No pierdan detalle porque van a embarcarse en una explicación detallada al respecto dedicada exclusivamente a ustedes. Todo ello grabado en una sala del Museo Naval de Madrid, un privilegio en toda regla. Además, al final del vídeo, el almirante responde una pregunta que seguro les interesará, no se la pierdan. Con esto dicho, prepárense para una inmersión profunda en la estrategia y la manipulación histórica. Juntos descubriremos las tácticas empleadas y aprenderemos a reconocer y contrarrestar estas narrativas sesgadas. Espero que disfruten de esta experiencia tanto como yo disfruto compartiéndola con ustedes. El título de esta charla, el que habíamos acordado, que es la historia como arma, puede incomodar a muchos historiadores que ven en la historia una ciencia que, si no es tan exacta como las matemáticas o experimental como la física, sigue sus propias reglas para conseguir productos elaborados y fiables y creíbles como todas las ciencias sociales. Pero alrededor de la historia, como alrededor de la física hay ingenieros y hay constructores y hay usuarios y hay vendedores de los productos que se diseñan con las leyes de la física, alrededor de la historia también hay una comunidad que más allá de los investigadores que manejan los archivos y que manejan las evidencias arqueológicas, hay analistas que tratan de conseguir de la historia las verdades que nos enseñan, las verdades como por ejemplo las que citó Cervantes, que definió la historia como émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente y advertencia de lo porvenir. Y hay también, además de estos analistas, hay divulgadores, hay personas que tratan de producir a través de la historia sentimientos que van en general en la dirección de la integración de las comunidades humanas. Somos tribales, hemos nacido así y nos hemos desarrollado evolutivamente de esa manera y nos sentimos más cómodos integrados en un grupo, sea cual sea el grupo, ¿no? Un grupo posible, evidentemente, pues es la ciudad, la nación, la familia, la historia de nuestra familia nos interesa, nos crea sentimientos positivos y lo mismo, bien tratada, puede ocurrir con la historia de nuestra ciudad, de nuestra nación o incluso con la propia historia de la humanidad. Y además de todos estos, de toda esta corte de personas que rodean a la historia, están también los que utilizan la historia como un arma. Lo mismo ocurre con la física. Todos hemos oído hablar, y además está reciente la película Oppenheimer del proyecto Manhattan. Los físicos se reúnen y producen un arma, el arma nuclear que termina con la Segunda Guerra Mundial. Y la historia se emplea también como arma. Hay una diferencia importante. Es que el material, la herramienta que la física emplea para producir armas es la verdad física, la verdad científica. Y la herramienta que emplea la historia para utilizarse como arma suele ser la mentira y el sesgo.
una mentira o un sesgo que pueden afectar a todos los niveles de los que hemos hablado, al nivel de los historiadores, de aquellos que manejan los archivos, de aquellos que investigan de verdad y que tienen su propio sesgo, ya sea por nacionalidad o por ideología. Estoy seguro de que un historiador marxista encontrará el germen de la lucha de clases en las campañas de Viriato que hemos estudiado todos en nuestra infancia. También entre los analistas hay sesgos, hay personas que consideran que la lección ellos ya la conocen y que utilizan la historia solamente para buscar aquellos episodios que apoyen sus teorías y que dejar de lado aquellos que no lo hacen. Lo mismo ocurre entre los divulgadores. Yo me considero un divulgador histórico, modesto evidentemente, pero las intenciones de los divulgadores pueden ser desde crear sentimientos positivos hacia una nación concreta o sentimientos negativos hacia otra. Y por lo tanto pueden ser una causa que podríamos considerar, dentro de que no vivimos en un mundo de buenos y malos, pero podríamos considerar una causa buena que produce leyendas rosas y una causa mala que produce leyendas negras. Ambas son equivocadas, aunque la intención sea positiva en una, quizá negativa en la otra, ambas son equivocadas. Al final, estos sesgos, estas mentiras son los que permiten que la historia se emplee como arma. ¿Pero como arma para qué? Todos sabemos el efecto de las armas nucleares. Afortunadamente hoy día esperamos no verlas más, pero fueron probadas en Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué es lo que produce la historia? Pues para ver exactamente cómo funciona la historia como arma hay que ir a Clausewitz y entender que el poder militar de una nación no reside en sus carros de combate, en sus soldados, en sus ejércitos, reside en un triángulo, una trinidad de Clausewitz que llamó, y en esa trinidad, en la parte superior del triángulo, está el gobierno y en los dos vértices inferiores tenemos a la derecha el ejército y a la izquierda el pueblo. La historia como arma, la mentira y el sesgo dan pretextos a los gobiernos para comenzar las guerras. Basta ver lo que está ocurriendo hoy en la Rusia de Putin, por ejemplo, que por razones históricas la historia siempre ha sido empleada para provocar guerras, como pretexto para guerras, y aunque hoy día está vigente la Carta de Naciones Unidas, que ni siquiera menciona la palabra historia y sí que menciona la integridad de las fronteras, a pesar de todo sigue siendo utilizada para justificar guerras hoy en día. Pero no es solo eso. Además del vértice del gobierno, donde la historia da pretextos para las campañas bélicas que uno quiera, está el vértice del pueblo. Y la historia sirve para cohesionar a los pueblos. Puede hacerlo de dos formas diferentes. Veamos, por ejemplo, el nacionalismo catalán de hoy. Puede hacerlo ensalzando su pasado, inventándose que Cristóbal Colón era catalán. Yo leí una noticia en la prensa catalana diciendo que la Victoria, la nao de Juan Sebastián del Cano, era catalana también. Eso no suele dar demasiados resultados. O también enfrentando a la comunidad, enfrentando al pueblo contra otro. La verdadera consigna que le sirve a Puigdemont para convocar a sus gentes: España nos roba y siempre nos ha robado. La utilización de la historia para enfrentar a un pueblo contra otro. Y en el vértice de la derecha está el ejército. También la historia sirve como arma para los ejércitos, porque todos los militares sabemos que una condición para el éxito militar está en la moral de los soldados. Y la moral es un sumando complejo de muchos factores. Entre ellos, desde luego, está la justicia de la causa. Y esa justicia de la causa se encuentra muchas veces en el fondo de la historia. Pero también la fe en la victoria hace a los soldados mucho mejores combatientes. Y ahí se emplea, para conseguir esa fe en la victoria, la propaganda. Se empleó siempre la propaganda en el pasado para poner al ejército enemigo, a los soldados enemigos, a los marinos enemigos como incompetentes, como fracasados. Y eso es una constante histórica en la que los que se han enfrentado al Imperio Español en su momento han incidido mucho, como veremos dentro de un rato. O sea que tenemos ya un poco por qué existe la historia como arma, por qué se utiliza, qué es lo que pretende conseguir. Y ahora, ¿quién la utiliza? Pues normalmente la utilizan aquellos que quieren enfrentarse a un enemigo. Y el enemigo de todos puede ser el imperio. En el pasado, cuando la monarquía hispánica era la potencia más poderosa del viejo mundo, al menos, y la marina dominante en las aguas del globo, evidentemente el enemigo de todos, la víctima de esta guerra que utilizaba la historia como arma, era España y su armada. Hoy día, evidentemente, es mucho más Estados Unidos. En general, se encuentra uno a lo largo de todo el mundo
en Occidente menos, pero incluso en Occidente, muchas más críticas a Estados Unidos, a los Estados Unidos de hoy, que a la Rusia de Putin, que está invadiendo a su país vecino. Y es porque el imperio nos llama, la crítica al imperio es importante y es algo que podemos decir que lo hacemos todos y lo sufrimos cuando nos toca, y cuando no nos toca, pues evidentemente caemos en las mismas técnicas, porque el mundo no es un lugar de buenos o malos, es un lugar donde todos los seres humanos, todos somos pecadores, todos somos a veces santos, y todos empleamos las armas que tenemos para defender nuestros propios intereses. Claro, a lo largo de la historia, insisto, estas armas han sido empleadas a menudo contra España y contra su armada, porque la historia nos puso en una situación de prevalencia, sobre todo a partir del descubrimiento de América. Y dicho todo esto, pues vamos a ver ahora cómo en los diferentes episodios de la Armada se ha utilizado la historia como arma contra nosotros. En general, ni siquiera los españoles nos damos perfecta cuenta de cuál ha sido el papel de España y sobre todo de su armada a lo largo de la historia. Confundidos por lo que se ha escrito. Incluso nuestras grandes hazañas históricas casi tienen personajes extranjeros o han sido irrelevantes. Pongamos el caso, en el Museo Naval, donde estamos grabando este vídeo, hay una línea recta donde se encuentran las naos y galeras que han protagonizado los tres grandes episodios de la historia de la Armada. Está la Santa María, el descubrimiento de América, la Victoria, la Vuelta al Mundo, y la Galera Real de Lepanto. Están en una línea donde los tres grandes momentos que ha tenido la Armada, las tres páginas de oro que ha escrito la Armada. El caso es que, de una manera u otra, la hazaña de Colón se ha visto desvalorizada, criticando al personaje, criticando su procedencia, él era genovés, y, por así decirlo, minusvalorando el papel de la Corona de Castilla, que fue la que realizó aquella expedición. Para eso, para ocultar el valor de la Corona de Castilla, lo que se utiliza es dejar en las sombras el pasado glorioso que, sobre todo durante la Guerra de los 100 años, se consiguió esa Corona de Castilla, que no surge de la nada el descubrimiento, surge de la victoria de la Marina castellana contra las norteafricanas en la larga Guerra del Estrecho de 80 años, surge de la victoria también contra la Marina aragonesa, contra la Marina inglesa y contra la Marina portuguesa, y en concreto, sobre todo las victorias contra la Marina inglesa en La Rochela en 1372, o los asaltos a la Gran Bretaña, al sur de Gran Bretaña, por personas como Sánchez de Tobar o Pero Niño, sencillamente es algo que ni los británicos ni los españoles de hoy recordamos. Lo hemos hecho desaparecer de nuestro background histórico, de forma que da la impresión de que aquí fue Cristóbal Colón, un genovés, el que vino a enseñarnos a navegar para llegar al Nuevo Mundo, ¿no? Eso es en concreto la hazaña del descubrimiento. Luego está la hazaña de la Vuelta al Mundo. Juan Sebastián del Cano. Ahí el protagonismo para la mayor parte de los pueblos europeos es portugués, porque Magallanes evidentemente había nacido en Portugal. La desfachatez llega al extremo en el caso de los anglosajones, donde aseguran todavía el mensaje popular en Gran Bretaña es que Drake fue el primero que dio la vuelta al mundo en el mismo barco. Y además como jefe de la expedición, porque es verdad que Magallanes murió a mitad de viaje y después de otros muchos relevos en el mando, al final fue Juan Sebastián del Cano el que llegó en una nao diferente, llegó otra vez a Sanlúcar. Por lo tanto, ahí también se está quitando valor a esa hazaña histórica. Y la más curiosa quizá es la de Lepanto. En Lepanto, que fue una ocasión, la mayor ocasión que vieron los siglos, según Cervantes, para otros fue una pérdida de tiempo porque no hubo conquista territorial alguna, no se ganó ni una sola pulgada de terreno. El propio Voltaire, en su análisis durante la Ilustración, decía que Lepanto no había servido para nada, cuando Lepanto fue la batalla que cerró al Islam, por así decirlo, el acceso marítimo a Europa y dejó la contienda con el islamismo, en aquel momento protagonizada por el Imperio Otomano, pero lo dejó en las puertas del este de Europa, donde era mucho más sencillo contenerlos. Si en Lepanto se hubiera perdido aquella batalla, pues no sabemos lo que podría haber ocurrido, pero la península de Italia estaría en riesgo
de caer en poder del Imperio Otomano, y nunca se sabe lo que hubiera dado de sí la energía renacentista italiana apoyando en lugar del cristianismo al islamismo, ¿no? Porque los pueblos al final, una vez que caen en las botas de un conquistador, se ponen en general a su servicio y prestan su energía, como prestaron, por ejemplo, las ciudades berberiscas al Imperio Otomano, al que enseñaron a navegar. ¿Qué podía haber aprendido el Imperio Otomano en Italia mejor que quede en las sombras de la historia? Aquello no pasó gracias a Lepanto, pero ha sido muy desvalorizado en los análisis fuera de España, fuera de la República de Venecia o la Italia pontificia, que son los que formaron parte de la Santa Liga. La batalla, por así decirlo, la batalla histórica contra España, empieza con mayor seriedad cuando empiezan a llegar a España las riquezas del Nuevo Mundo, después del descubrimiento. Ahí la historia da a nuestros enemigos de entonces, primero Francia, luego Gran Bretaña y Holanda, les da argumentos importantes. Uno es, habíamos hablado de la Trinidad de Clausewitz, en la parte superior, los pretextos para los gobiernos. Uno de ellos es la negación de la legitimidad del Tratado de Tordesillas. El rey de Francia en su día dijo en qué parte del testamento de Adán viene que el Nuevo Mundo tengan que repartírselo España y Portugal, ¿no? Se cuestiona la legalidad del Tratado de Tordesillas y es razonable desde la perspectiva, evidentemente, de las potencias que quedaron excluidas en aquel momento por no haber participado del descubrimiento. Razonable desde su perspectiva, insisto. España y Portugal habían sido los países que habían apostado a esa carta y una vez que resultó ganadora todos querían tomar parte del pastel. Pero no es solo eso, también la historia falseada le dio a esos monarcas británicos, le dio a los holandeses y a los franceses también argumentos para poner a su pueblo detrás de esa campaña. Ese argumento es las leyendas, la leyenda negra que surge de la colonización española de América, favorecida en parte por textos españoles. Están matando, es un genocidio, no se empleaban esas palabras, pero están matando a los indígenas y por lo tanto no se merecen las riquezas que están trayéndose del Nuevo Mundo. Y eso ha ayudado a crear una conciencia contra España en aquellos que tenían que aportar sus bienes, apostar por el saquear las colonias españolas en América o tratar de interceptar a las flotas de India que regresaban, sobre todo cuando volvían del Nuevo Mundo. Y por último, a la hora de utilizar el tercer vértice de la Trinidad de Clausewitz, a la hora de utilizar esta historia como arma para aquellos que tenían que embarcarse y navegar y enfrentarse a los españoles, pues era evidentemente ocultar o disminuir los éxitos de la Armada y presentarnos como, además de malvados, como pobres. Y eso todavía, como pobres combatientes. La parte de los malvados todavía sigue existiendo. Si uno va al cine, incluso en el cine moderno, se sigue presentando a los conquistadores españoles como parte del mal. Ya no están solos, ahora también se critica la colonización británica, también se critica en Estados Unidos, poco en la India, poco en otros lugares, pero aunque no están solos, todavía seguimos siendo los malos en general de las películas producidas en el mundo anglosajón. Aunque la razón, evidentemente, ya no es que ahora no somos un imperio, ahora ya no tiene tanta importancia denigrar a España, pero queda la inercia. Después de haberlo hecho tantos años, lo que queda es una conciencia de superioridad nacional o racial anglosajona fomentada por muchos historiadores a lo largo del tiempo, que es lo que hace que se siga utilizando esta línea argumental con el visto bueno, evidentemente, de muchos poderosos, porque aunque ya no hay una competición bélica, la competición existe. Y la historia es el currículum vitae de los españoles, del currículum vitae de España, y a la hora de que se escuche nuestra voz en organizaciones internacionales, que se vendan nuestros barcos o nuestros productos, a la hora de que se contrate a los españoles, llevamos detrás de nosotros, de cada uno de nosotros, ese currículum vitae colectivo que es nuestra historia. Por lo tanto, a la hora de competir por un lugar bajo el sol en el mundo de hoy, también sigue interesando, insisto, no en el mismo nivel que en el pasado, pero sigue interesando el que otros pueblos, otras razas, otras culturas se sigan presentando como inferiores a la nuestra, y eso lo seguimos viendo en el mundo actual. Por la parte militar es importante que se motive a las tropas, a los marinos, a las fuerzas de uno,
haciéndoles sentirse superiores a sus rivales. Y por eso se analiza la historia de manera que se puedan ocultar los éxitos del enemigo y potenciar los propios. Eso ha ocurrido con mayor intensidad a partir de que se generaliza el enfrentamiento con Gran Bretaña, la Inglaterra entonces, de la reina Isabel, y la monarquía hispánica de Felipe II. A partir de ahí es cuando empieza a notarse más una versión falsificada de la historia. Y cuando hablo de versión falsificada de la historia es importante que se entienda que estamos hablando de la historia de entonces. Hoy día los historiadores navales británicos ponen las cosas como fueron, pero ahora es un poco demasiado tarde, porque lo que queda en la mente de las personas es lo que se escribió en su momento. Pero en función de esa superioridad naval británica que quisieron predicar, entre otras cosas porque les iba en ello la necesidad de potenciar la Royal Navy de la época. En esa función, pues las hazañas de Álvaro de Bazán, sobre todo en las Azores, desaparecieron de la historia. En las Azores se produce la primera gran batalla naval entre buques a vela y con cañones que gana don Álvaro de Bazán a la flota francesa, aunque con bandera del prior de Crato, a la flota francesa de Stroche, ¿no? Ese es el primer enfrentamiento naval en esas condiciones del mundo, pero es una batalla que está perdida en la historia. Ni siquiera los españoles la recordamos hasta muy recientemente. Es la segunda mayor victoria de la Armada a lo largo de la historia y en el Museo Naval todavía no tienen ni siquiera un cuadro. Porque sencillamente, ¿por qué? Pues porque los que han escrito la historia han sido, en general, los británicos. España no ha empezado a interesarse por la historia naval, por nuestra propia historia naval, hasta finales del siglo XVIII. El ministro Antonio Valdés dio la orden de que se creara un museo en San Fernando y a partir de ahí empezó a cocinarse a fuego lento una historia naval de España que no vio la luz hasta finales del XIX, con Cesario Fernández Duro, que escribió el libro que leemos todos, ¿no? La colección de libros que leemos todos sobre la historia de la Armada Española. Los británicos se nos adelantaron 100 años en este proceso. 100 años, y los franceses casi medio siglo. Por lo tanto, las historias que han llegado al mundo han sido la visión, sobre todo anglosajona, de lo que ha ocurrido. Y eso es lo que ha hecho que nos olvidáramos de batallas como esta de la isla de San Miguel, en la campaña de las Azores, en la que don Álvaro de Bazán derrotó a una flota francesa del doble de sus dimensiones, pues sencillamente aparte de la superioridad táctica naval española y de la superioridad de los tercios embarcados sobre las fuerzas de infantería que embarcaban las otras potencias en aquel tiempo. Pocos años después tiene lugar la Gran Armada, el episodio de la Gran Armada, que hoy se conoce perfectamente lo que ocurrió. Se envió una Gran Armada que tendría que llevar a los tercios en Flandes al Reino Unido. Jamás llegó a enfrentarse, a conseguir reunirse con los tercios. Aquello era demasiado difícil, no había medios de coordinación, además los tercios estaban bloqueados por los holandeses y por lo tanto la empresa fracasó. No hubo prácticamente más batalla que la de Gravelinas, una batalla en la que después de lanzar brulotes a la flota española fondeada, al final se generalizó una batalla desordenada por parte española en la que se perdieron 4 barcos. Esto es todo lo que produjo el combate. Fueron muchos días de cañonazos, pero en aquellos tiempos la artillería todavía no estaba suficientemente desarrollada, las pólvoras eran malas, las velocidades iniciales eran bajas y al final prácticamente aquello quedó en tablas. Fracasar la misión y volver, como hoy día todo el mundo sabe, al fracasar la misión y tener que volver a la península, por el norte de Escocia, se perdieron muchos barcos, eso es verdad. Pero para los británicos aquello fue la primera piedra de su construcción nacional y se inventaron toda serie de mitos alrededor de ella. Se describió como una gran batalla, se presentó a Drake jugando los bolos y diciendo que voy a terminar la partida antes de salir a enfrentarme a los españoles. Esas historias los británicos las creen tan ciertas como muchos españoles. La presencia de Santiago, del apóstol Santiago en la batalla de Clavijo. Son leyendas de la historia que están bien para formar el espíritu de las naciones, sobre todo cuando no se producen contra otros, como es el caso de las leyendas británicas que sí que se producían contra la España del momento. Lo siguiente que ocurrió, como todo el mundo sabe hoy día, es la contraarmada. Los británicos, el año siguiente, la reina Isabel mandó una flota inglesa
le dio muchas órdenes. Al final lo que hizo fue fracasar en La Coruña, fracasar en Lisboa y fracasar en Azores. Perdieron 40 barcos y como 15.000 hombres y se tuvieron que volver. Si uno lee las historias británicas escritas hoy, aquello devolvió la superioridad naval a Felipe II, pero eso no aparece en las historias del momento, ni por lo tanto está en la imagen colectiva de lo que ocurrió entonces, donde todavía hoy muchos españoles creen que a partir de entonces Gran Bretaña fue superior a España en la mar. Insisto, el exagerar estos éxitos llega a la cumbre cuando se trata de las flotas de Indias. La gran hazaña histórica quizás de la Armada Española, la más difícil, la más importante, son las flotas de India, 250 años de mandar riquezas de un lado a otro del océano, donde solo se perdió en 1628 una flota entera, la flota de Nueva España, a manos de los holandeses, de Piet Hein, y en 1656 se perdió 2 barcos de la flota de tierra firme, ya a la vista de Cádiz, ante el británico Robert Blake. Y eso es todo lo que consiguieron nuestros enemigos en 250 años de flotas de Indias. Y eso también es algo que los españoles lo tienen olvidado, nos gusta. Recordamos el exotismo del galeón de Manila, pero el éxito histórico que suponen las flotas de India es algo que deberíamos de estar orgullosos como españoles y prácticamente pasa desapercibido. No hay, apenas se ha escrito sobre las flotas de Indias, hasta muy recientemente, que hay que reconocer que las cosas en ese sentido han empezado a cambiar un poco. Si dejamos lo que ocurre después del enfrentamiento entre Felipe II e Isabel de Inglaterra, quien destrona a la Armada y a España de la primacía del poder naval en el mundo, porque aquí no hay viejo ni nuevo, era en todo el mundo, es Holanda. Es Holanda en la larga guerra de los 80 años. ¿No? Son ellos los que se empiezan a enfrentar con nosotros y continúan, por supuesto, con esa leyenda negra que presenta a los españoles como colonizadores malvados que no merecen el imperio que tienen y además como incompetentes marinos que no saben defenderlos. Ambas cosas, insisto, favorecían al esfuerzo bélico holandés que se dedica al comercio. Los holandeses añaden además la perspectiva religiosa. Su perspectiva religiosa, el protestantismo, les ayuda a presentarse como diferentes, como superiores a los españoles. Recientemente se ha estrenado una serie de televisión, Shogun, donde se ve un poco esa superioridad, aunque el protagonista es británico, está sirviendo a los holandeses en ese enfrentamiento que a lo largo de las Indias orientales o el Japón tienen con la monarquía hispánica que en aquel momento tenía tanto el imperio portugués como el imperio castellano. En aquellos momentos es tan importante la manipulación de la historia en el sentido de la no legitimidad del imperio español, que incluso cuando hay una tregua de 12 años entre el 1609 y el 1621 entre España y Holanda en Europa, no se extiende a las Indias Occidentales, porque ahí la presencia se considera. Los holandeses, obviamente, consideran ilegítima la presencia española o portuguesa en aquellas aguas y siguen combatiéndose en aquellas aguas a pesar de la tregua. Evidentemente, es la batalla contra Holanda la que termina con el poderío naval español en el siglo XVII. A partir de la batalla de las Dunas en 1639, el poderío español desaparece durante prácticamente hasta final de siglo y evidentemente no hay razón para que en aquel momento haya ataques relacionados con la historia contra la Armada Española, sencillamente porque ha desaparecido hasta el punto de que tenemos que contratar una flota holandesa para que defienda nuestros intereses en el Mediterráneo contra los del Rey Sol. Cuando se vuelve a recrear la Armada es en el siglo XVIII. A partir de la Ilustración, a partir del final de la Guerra de Sucesión, los pactos de familia con Francia, España comprende que como el Tratado de Utrecht la ha dejado con las Indias, la responsabilidad de las Indias, necesita otra vez reconstruir la Real Armada. Crea la Real Armada como instrumento para mantener el enlace con las Indias. Y se produce a lo largo en todo el siglo XVIII, una competición con Gran Bretaña en la que en general al lado de España está Francia. ¿Qué es lo que queda en la mente de los españoles de esa competición? Trafalgar, básicamente. Aquello fue un desastre. Y sin embargo, si vamos desgranando las batallas a lo largo del siglo, la primera guerra en la que nos enfrentamos, por así decirlo, a Gran Bretaña con un poco de entidad, es la Guerra de Sucesión de Polonia, donde España consigue que el hijo de Isabel Farnesio, Carlos III, consigue el trono de Nápoles. Eso fue en 1734, quiero recordar. La segunda guerra es la Guerra del Esiento, que termina en tablas, en
empieza en 1739, es la guerra de Cartagena de Indias, donde fracasa la gran expedición, una expedición enorme británica, a Cartagena de Indias en 1741, y que no es más que la punta del iceberg. Fueron, en general, en la Guerra del Asiento, fueron fracaso tras fracaso de los británicos. Además de la Cartagena de Indias está la batalla de Toulon, una batalla en la que el Marqués de la Victoria, nombrado Marqués de la Victoria, Juan José Navarro, por esa batalla, consigue levantar el bloqueo que los británicos tenían sometida a su escuadra en Toulon al salir contra un enemigo bastante superior. Le apoyaban los franceses, pero la flota británica era superior a las dos juntas, y que es una batalla que incluso en España ha pasado a la historia como un empate. Se ha roto el bloqueo, se consiguió lo que intentó hacer Villeneuve en Trafalgar, el enemigo se retiró, el almirante enemigo fue destituido de su cargo, el almirante francés que nos apoyaba también. A pesar de todo, para los españoles en general, esa batalla ha sido un empate porque efectivamente no se hundió ningún buque enemigo, pero no era el objetivo de la batalla. En general, en aquellas batallas, en las batallas de la época de la vela, la mayor parte de ellas terminaron sin que se hundiera ningún buque, porque las líneas de fila solían producir empates técnicos. Al final se retiraba el que tenía más daños, pero no se llegaba con la artillería del momento y enfrentados uno a uno, no se llegaba a una victoria decisiva en términos de material, sí en términos estratégicos, hasta que los británicos, a partir de Rodney en la Batalla de los Santos, decidieron romper las líneas y atacar al enemigo en superioridad numérica, ¿no? Que fue lo que ocurrió en Trafalgar. Esta campaña de la Guerra del Asiento, una de las grandes injusticias históricas que se ha cometido es la figura de Blas de Lezo o el virrey Eslava. Ambos contribuyeron, uno como jefe militar de la guarnición, el otro como jefe naval, subordinado al virrey Eslava. Ambos fueron olvidados por la historia. Lo de Blas de Lezo se recuperó recientemente gracias a la anécdota de las monedas enviadas al Reino Unido, acuñadas en el Reino Unido para conmemorar una victoria que nunca se produjo. Esa anécdota es la que hizo que los españoles prestáramos atención a una figura que yo recuerdo que cuando estudié historia naval en la Escuela Naval ni siquiera se estudiaba. Blas de Lezo había permanecido olvidado hasta por los marinos españoles, ¿no? Lo mismo ocurrió en años después de la que sí que fue una derrota, de la Guerra de los 7 años, aunque España solo participó en los dos últimos. Perdimos La Habana, perdimos Manila y las tuvimos que recuperar luego en las negociaciones de paz. Pero lo mismo ocurrió en la Guerra de Independencia de las 13 colonias, la Revolución Americana. España entró del lado de Francia y Estados Unidos contra Gran Bretaña. Y ahí nos enfrentamos a una campaña marítima que terminó con éxito para España. Terminó con la recuperación de Menorca y la recuperación de las dos Floridas. ¿Sí? Y a pesar de todo, si uno lee en la Wikipedia lo que pasó en la guerra marítima relacionada con la independencia de los Estados Unidos, es que fue una victoria numérica de los británicos, porque efectivamente hundieron más barcos que el enemigo, a pesar de perder todas estas plazas que hemos dicho. ¿Qué es lo que ocurre en esta campaña? Pues que los ingleses se han hecho fuertes, en que han conseguido mantener Gibraltar, lo cual tiene su mérito, pero en todos los demás escenarios salieron derrotados, porque la superioridad en aquel momento de la marina ya británica sobre la unión de las francesas y españolas no existía. En aquel momento había una posición de tablas. Lo que derrotó a España en aquel momento aliada de Francia por mar, no fue la Marina británica, fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa descabezó a la Marina francesa, eran realistas sus almirantes, todos perdieron la cabeza, algunos literalmente y otros tuvieron que exiliarse, mientras que España se veía obligada a enfrentarse a Francia en la Guerra de la Convención. Y eso, aunque la guerra en la Convención fue prácticamente terrestre, todos los recursos del Estado se fueron hacia el ejército en aquel momento y la Marina quedó desamparada. No se construyó ningún barco desde finales del siglo XVIII hasta 50 años después. No se construyó ningún navío durante 50 años y eso es lo que acabó con la Armada, no Trafalgar ni los británicos. Pero a partir de esa posición de debilidad, a partir de la Revolución Francesa, Inglaterra se quedó como dueña de los mares. Nos derrotó en San Vicente, nos derrotó en Finisterre, nos derrotó en Trafalgar. Trafalgar no fue más que el epílogo innecesario estratégicamente, porque ya la Marina combinada franco-española ya no suponía un riesgo para la Gran Bretaña, aquello se había perdido en Finisterre, no fue más que el epílogo, el sangriento epílogo de una guerra perdida, pero fue magnificada por los británicos porque allí murió Nelson, su gran héroe nacional, igual que se hizo con
con la Gran Armada en 1568, se hizo en 1805 con Trafalgar. Es otra de las grandes piezas de la construcción de lo que entonces se convirtió en imperio, del imperio británico, ¿no? Y a partir de ahí se generó un movimiento en el que Trafalgar se puso al nivel, no, por encima incluso de Lepanto, a pesar de que Lepanto fue una batalla de gran importancia estratégica, mientras que en Trafalgar no se jugaba nada. Lo único que pretendía la escuadra de Villeneuve era romper el bloqueo para hacer raids irrelevantes militarmente en el Mediterráneo. Y en cuanto a las dimensiones, pues Lepanto supera a Trafalgar en una medida de 4-1, si miremos el número de hombres o el número de barcos implicados, ¿no? Por lo tanto, se ha querido convertir una batalla decidida de antemano en la que españoles y franceses sabían que iban a perder, una batalla librada por el honor de Villeneuve, en ese sentido parecida a la de Cuba, con algunas diferencias, pero parecida a la de Cuba, una batalla en la que no se podía hacer nada, se magnificó y se convirtió, con ayuda de los propios españoles, se convirtió en prácticamente una de las páginas de oro del enfrentamiento bélico universal, cuando evidentemente, insisto, se parece más, la batalla de Trafalgar se parece más a lo que los americanos en Leyte llamaron el tiro al pato de las Marianas, ¿no? Porque efectivamente había mucha diferencia entre ambos bandos, sobre todo táctica, pero además también material. Había más adiestramiento, más cañones, barcos mejor alistados en un bando que en otro, aunque insisto que la superioridad sobre todo fue táctica. Había unas tácticas más evolucionadas que las que tenían la escuadra combinada, y aunque la torpeza de Villeneuve, primero al salir al mar y luego al maniobrar la fuerza, influyó mucho, es difícil ver que cualquier otro almirante español o francés en aquella época pudiera haber derrotado a Nelson en aquella batalla. A pesar de todo, insisto, le hemos dado una importancia exagerada. Una importancia que todavía continúa hoy día. Pero antes de empezar a ver lo que está pasando hoy o lo que la Armada quiere que ocurra hoy con relación a su historia, el último capítulo de este empleo de la historia como arma contra España viene en Estados Unidos. Justo 8 años antes de la Guerra de Cuba, Mahan, un estratega que ha aportado ideas valiosas a la estrategia marítima mundial, pero que como historiador era parcial, era racista, xenófobo y anglófilo frente a los españoles, escribió su gran obra, La influencia del poder naval en la historia, que en la práctica es un panfleto antiespañol, adornado con algunas otras cosas. La mitad del libro se dedica a la guerra de la Revolución Americana, prácticamente la mitad del libro, y no menciona al almirante español Luis de Córdoba, que se enfrentó a los británicos y que fue el artífice de estas victorias estratégicas en la campaña marítima. No lo menciona más que una vez y en la cita de otro autor. Él prácticamente no le da nombre. Su parcialidad es tal que mientras critica a la Armada por ser incapaz de bloquear Trafalgar, comprende por qué Rodney y Hood no pudieron bloquear la Martinica, porque es muy difícil en la época de la vela bloquear Martinica. Y tiene razón, pero lo mismo podría decirse de Trafalgar. Pero no es solo eso. Considera como una gran hazaña de los británicos la toma de la isla de Santa Lucía, mientras que las operaciones de Gálvez, que llevaron a la conquista de las Floridas, las considera irrelevantes, sin mérito militar ni interés estratégico. Prácticamente todo su libro en ese sentido es un panfleto, donde critica a Córdoba porque cuando estaba en inferioridad no se enfrentaba a las fuerzas británicas y en cambio lo disculpa cuando es el Howe el que después de apoyar a Gibraltar huye de las fuerzas combinadas de Luis de Córdoba anglo-francesas porque eran menos. Su forma de ver la historia es completamente sesgada. Y ha tenido mucha importancia porque si bien no leemos ya, nadie lee ya las viejas historias sobre la Gran Armada, hoy día se sigue leyendo a Mahan porque aporta ideas estratégicas. Entonces todos los que siguen leyendo a Mahan todavía siguen alimentándose con la leyenda de una armada incompetente muy inferior a los británicos, pero no solo con la leyenda de una armada incompetente inferior a los británicos, sino con la leyenda de una raza incompetente inferior a la anglosajona, y son palabras básicamente levemente trastocadas de lo que dice Mahan, que cuenta entre las grandes ventajas de Gran Bretaña sobre la monarquía hispánica era que ellos eran ingleses y los españoles eran latinos, ¿no? Una raza considerada inferior y que, insisto, todavía tiene influencia en el mundo actual.
No soy yo el primero que dice, lo he leído en varios historiadores, que cuando se habla de leyenda negra, lo que diferencia a la leyenda negra española de otras que existen contra todo el mundo es la mayor participación de los españoles en ella. Los españoles, no con mala intención, pero somos pesimistas, nos gusta más la tragedia que la épica. En nuestro recuerdo nacional está Numancia, donde murieron todos. No los éxitos españoles, sino los fracasos cuanto más sangrientos mejor. De África, de la guerra de África, recordamos a Anual, pero no a Lucemas. De los tercios, de 150 años de victorias de los tercios, recordamos Rocroi, porque allí perdieron. Y es algo que parece que nos va. Una visita a este museo, aunque la Armada está tratando de corregirlo, revela que nuestros pintores solo se han recreado pintando nuestras derrotas y que nuestras victorias no tienen padre porque hay muchas razones, ¿no? Pero entre otras, pues porque a nadie le ha interesado. No encontramos en España cuadros que no haya encargado la monarquía, pero los que han encargado la monarquía, grandes pintores, no están en el Museo Naval, que están en el Prado, pero fuera de eso no encontramos que haya habido iniciativas para repetir nuestras victorias. Parece como si viviéramos en una ópera en el que el final, cuanto más triste y sangriento, sea mejor. Y aunque hoy día, evidentemente, la Armada ha tratado o está tratando de cambiarlo, tenemos una herencia importante. Cuando se reconstruye la Armada a partir de la Guerra Civil, ¿qué es lo que predomina? El deseo de honrar a los muertos en Trafalgar o en la Guerra de Cuba y por lo tanto, pues nuestros barcos se nombran con los almirantes heroicamente muertos en Trafalgar o en Cuba, enfrentándose a un enemigo superior. Vale, y eso está bien, hay que honrar a los héroes caídos. Pero se nos fue la mano, nos hemos olvidado de los muchos almirantes victoriosos que ha habido a la historia de la Armada. Son muchísimos años de historia y los españoles deberían recordar que si en algún momento pudimos perder un imperio es porque antes lo habíamos ganado. Y esa parte parece como si no contara, ¿no? Hace unos algo más de 20 años, este instituto, entonces estaba el almirante González Ayer, de director del museo, apoyó, por así decirlo, un cambio de criterio y se empezaron a nombrar las fragatas F-100 con marinos victoriosos como Álvaro de Bazán, como Blas de Lezo, como Méndez Núñez, ¿no? Y esa tónica es la que se está siguiendo ahora. Las próximas fragatas de la clase F-110 llevarán los nombres de marinos que hace mucho deberían de haberse estado en las popas de algunos de nuestros barcos, pero que han pasado, por así decirlo, desapercibidos, sobre todo, insisto, como resultado de la historiografía británica que se adelantó a la nuestra y que siempre ha entendido el fair play como el honrar, ensalzar al héroe vencido y olvidar al héroe vencedor de los británicos. Ese sencillamente desaparece de los libros de historias. Las campañas en las que ellos han sido derrotados carecen de interés. Y eso todavía existe hoy día. Cuando estaba yo aquí en el cuartel general, en el gabinete de la Gema, recuerdo que vino el jefe de la Marina Británica de visita y nuestro jefe, el jefe de la Marina Española, le dijo que había aparecido el pecio de un barco inglés en Finisterre y estaba no estamos interesados nada más que en las batallas que ganamos. Fue prácticamente la respuesta del británico. Bueno, esa manipulación de la historia no es lo que pretende la Armada Española, pero sí, en nuestro museo y en las actividades del Instituto de Historia y Cultura Naval sí que tratamos de que prevalezca la visión equilibrada de la historia naval, una visión equilibrada en la que no haya por qué explicar nuestros fracasos y sin complejos, porque tampoco tenemos por qué pedir disculpas por los éxitos de Hernán Cortés o por los éxitos de don Álvaro de Bazán en Azores, a pesar de que ejecutó por piratas, que es verdad que lo hizo, a los prisioneros franceses sencillamente porque llevaban bandera desconocida y estábamos en paz con Francia. No tenemos, insisto, que pedir disculpas por nada, no tenemos que acomplejarnos, no tenemos que engañar ni falsear la historia, sino simplemente recordar que de esa historia bebemos todos. No se trata de ocultar nuestras derrotas, como se nos ha acusado alguna vez. Aquí están todas, en el Museo Naval están todas las derrotas una detrás de otra, y hay que estar orgulloso de aquellas en las que se combatió bien, a pesar de que el enemigo fue superior. De lo que se trata es de tratar de compensar esa visión negativa que tenemos de nuestra historia para presentar las cosas como realmente fueron. La Armada puede estar orgullosa y España puede estar orgullosa de su Armada, dentro de que no deberíamos de llegar nunca al
al lado contrario, a la leyenda rosa. La historia a nosotros debería darnos un sentido sobre todo de pertenencia. Somos españoles y debemos de ver tanto los éxitos como los fracasos de nuestro pasado como parte de nuestras raíces para mejorar unos y para felicitarnos por los otros. Y eso es lo que desde este Instituto de Historia y Cultura Naval la Armada está intentando hacer para sustituir, ya digo, aquella idea que a partir de la propaganda enemiga a lo largo de los tiempos tienen los españoles de su armada para tratar de que no nos sintamos parte de una nación gris, una nación fracasada, sino de una nación que, además, después de sus derrotas históricas, todos los imperios han tenido su cenit y todos los imperios han llegado a caer. Después de esas derrotas históricas, ha sabido recuperar España de su puesto entre la comunidad de naciones, el concierto de las naciones, como se decía en el siglo XX, y su armada enseña hoy orgullosa la bandera de España en todos los mares del mundo, como ocurrió hace ahora prácticamente 5 siglos. Pues sí, efectivamente es así. La visión negativa de nuestra historia, que lleva muchísimos años influyendo en los españoles, poco a poco, como la gota que orada la piedra, influye. También ha influido los excesos en sentido contrario. Durante ciertas épocas históricas, la leyenda rosa se nos ha impuesto, también desde perspectivas de instancias oficiales, ¿no? Desde la escuela, ¿no? Hemos aprendido en la escuela figuras que sabemos que no son del todo reales. Podemos estar orgullosos del Cid campeador como fue, pero no es como nos lo han contado, era otras cosas. Además de ser un gran soldado, eran otras muchas cosas. Y lo mismo pues, de todos los héroes nacionales, de todos los países, ¿no? Pero sí que es verdad que en España la leyenda negra ha sido muy virulenta y la leyenda rosa también. Y al final ambas consiguen que los ciudadanos españoles crean que la historia es sencillamente algo que ha pasado, que no tiene influencia en el momento actual. Y es un error, porque sí que lo tiene. Nuestras raíces, sin unas raíces poderosas, el árbol no puede crecer bien. Y desde mi perspectiva de militar, no como historiador, sino como marino, cuando he sido militar y cuando contemplo el poder militar español, que ha sido mi oficio durante 47 años, una de las grandes lagunas, una de las grandes debilidades, volvemos a insistir en la Trinidad de Clausewitz, es la falta de conciencia nacional que tienen los españoles debido a su desinterés por la historia, provocado por los excesos, insisto, de ambos lados. Gracias por acompañarnos en este vídeo. Si te ha gustado, te invitamos a explorar nuestros otros contenidos sugeridos y suscribirte para no perderte futuros vídeos. No olvides activar la campanita para no perderte ninguno. Déjanos tu comentario y comparte este vídeo si te ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. No te lo pierdas.